Johnny Tavares Villa es nuestro invitado de hoy en Pulso Máximo, futbolista integrante del Deportivo Rionegro por muchísimo tiempo, desde sus 11 años, cuando hacía parte de la sexta categoría, hasta la primera B, donde estuvo por más de 10. Johnny, o el Cuca como lo conocen, desde pequeño contaba con una gran capacidad técnica para jugar al fútbol. Tuvo la fortuna de jugar con la Industrial en una final nacional intercolegiados por allá en 1993, representando a Antioquia. Su padre, el Liche Tavares, gran jugador del fútbol rionegrero, lo motivó para ingresar en el mundo de este deporte. ¿Qué tal, amigos de Pulso Máximo? Es un placer estar con ustedes de nuevo. Hoy tendremos, como siempre, un invitado que nos traerá sus experiencias, su vida en el deporte, en este caso en el fútbol. Se trata de Johnny Tavares Villa, más conocido como Cuca. Johnny, ¿qué tal? Bienvenido a Pulso Máximo. Bueno, Juan Sebastián, muy buenas tardes. Un cordial saludo para la gente de Pulso Máximo. Johnny, usted es un hombre que ampliamente jugó fútbol, pasó por todos los ciclos, todos los procesos del Deportivo Rionegro en las diferentes categorías de la Liga Antioqueña de Fútbol, hizo parte de la primera B, o sea, definitivamente pues mucho que contarle a sus hijos y probablemente a sus nietos en un futuro, que hizo historia en el fútbol de Rionegro. Comencemos por esa etapa de la niñez. Johnny Tavares, ¿cómo llega a esas primeras categorías del Deportivo Rionegro? Bueno, Sebastián, llegó perteneciendo aquí a la Escuela de Fútbol de San Antonio, donde estuvimos en un torneo en la ciudad de Rionegro, donde de ahí aparece Jorge Humberto Risas, conformando un gran equipo para las categorías inferiores del Deportivo Rionegro, inicialmente la sexta categoría. Johnny, en ese San Antonio había buenos jugadores, yo me acuerdo de Luis Carlos Arenas, había un muchacho que ya pues, lamentablemente falleció, que le decían el pinche, lo hacía bien, jugaba bien. ¿Qué recuerda de esa etapa y quién los dirigía en San Antonio? Bueno, en ese tiempo nosotros teníamos unos grandes compañeros como era Freddy Tavares, que usted lo acaba de mentar, lamentablemente falleció, que le decían pinche, Carlos Arenas, que le dicen San, Luis Carlos Arenas. Era una base de grandes jugadores donde los buenos de ahí los llevaron allá a esas categorías, pero de ahí solamente sobresalieron dos. ¿Quiénes fueron los dos que se...? Luis Carlos Arenas y Johnny Luis Tavares. Carlos alcanzó a jugar en una pony fútbol. Sí. Y también jugó con ustedes en la cuarta categoría, si no me equivoco. En la cuarta categoría empezó con nosotros. Perteneció con grandes jugadores también, que desde la sexta, yo me acuerdo que inclusive bien conformada por Jorge Humberto Risas. En esa etapa ya de llegada a la sexta categoría, es decir, para todos los televidentes, una etapa cuando tenían los muchachos 11 años, más o menos entre 11 y 12 años, llegaron jugadores importantísimos. Llegó ¿quién? Roberto Carlos, Juan Vianney, jugó el mismo Iván Ramiro, pues, llegó ese mismo año. Usted también. Estaba Yamil Gallego, o sea, sí, jugadores que en su mayoría, el ñato Otaiba, Weimar Quintero. Una gran parte de ese equipo hizo parte de la primera B posteriormente. Sí, muchos de ellos, debido al rendimiento que uno daba en los entrenamientos, porque prácticamente toda la semana se entrenaba, teníamos buena jornada para estar todos juntos para hacer los trabajos, para ir a competir a Medellín a Liga, que un torneo muy difícil, porque muchos de ahí también los querían llevar a pertenecer a Pony Fútbol, pero decidieron quedarse jugando en Liga con el profesor Jorge Humberto Echeverri. En esa etapa de la sexta, que usted ya me contó, cuarta, y después dos veces se jugó cuarta, ustedes enfrentaron a
a equipos con referentes importantes que hicieron parte del fútbol profesional colombiano. Uno de ellos era Arco Zaragoza, en algún momento se llamó Cúcuta Deportivo también, conformado por Neider Morantes, por Alex Rodríguez, Arley Rodríguez, que lamentablemente Mosquera, Tito, o sea, una gran cantidad de jugadores, sobre todo Neider fue el que más sobresalió, y Arley Rodríguez iba con una gran proyección, pero fue asesinado en la ciudad de Medellín. Y otro equipo fundamental que se llamaba Calasanz, donde jugaba Gerardo Bedoya, Carlos Villa, no me acuerdo, Juan Guillermo Villa y Carlos Vázquez. ¿Qué podemos hablar de esos enfrentamientos donde siempre que llegaban a finales los candidatos al título eran esos tres equipos? Río Negro, Cúcuta Deportivo o llamado Arco Zaragoza y el mismo Calasanz. Bueno, eso recuerdo mucho que a nosotros, pues la gente siempre nos miraba como por decir de ahí de Río Negro, decían que éramos un equipo livianito, pero nosotros demostrábamos con el buen fútbol que teníamos que nosotros siempre llegábamos a las finales, siempre las finales las jugábamos entre Arco Zaragoza y Río Negro. ¿Se acuerda la primera final? Creo que 1-0 se perdió acá en el campo, la segunda final en Villalucía y la tercera final fue la vencida. Fue la vencida donde Germán Carmona fue el que hizo el gol de cabeza y le dio el título de la cuarta categoría al equipo, obviamente al equipo de Río Negro. Sí, ese fue un día muy especial para todos porque ya llevamos 3-4 finales donde era un partido difícil, como usted lo dice, Arco Zaragoza, un equipo que siempre repuntaba en los primeros lugares de la Liga Antioqueña de Fútbol y lógicamente nosotros también detrás de ellos ahí, entonces no le dábamos nada por perder y ese día se llega el día de la vencida que se dice para quedar nosotros campeones en Liga. Al mismo equipo de Neider Morantes que siempre estuvo por encima en los dos finales pasadas. Termina ese ciclo de cuarta categoría, ustedes van a tercera. Me acuerdo perfectamente que no se clasificó a finales en ese año y toman en las directivas del Deportivo Río Negro una muy mala decisión de no tener el equipo al siguiente año para jugar Liga Antioqueña. ¿Quién lo creyera? Eso nomás pasa en Río Negro. Y el equipo se divide, porque estamos hablando de esa misma camada, Johnny, a todos los televidentes. Se divide esa camada, unos se van para los equipos de Medellín de Liga Antioqueña de Fútbol, otros se quedan jugando acá en el Intermunicipal de Río Negro, Intermunicipal Juvenil en ese tiempo, Mati, sí, y Iván Ramiro Córdoba y uno que otro, y otros, bueno, y esas fueron las tres divisiones del equipo. ¿Se acuerda de esa época? Sí, Juan Sebastián, en ese tiempo, como dice, fue un tiempo difícil para nosotros porque decidir que se acababa o no decidieron sacar esa categoría, entonces muchos van a Intermunicipal Juvenil, otros se van para Medellín, a las inferiores, como Roberto Carlos, sí, Roberto, como Juan Vianney, que también estuvo por allá. Juan Vianney, Nicolás y Germán estuvieron jugando en el Medellín. Eso. Nosotros estuvimos también entrenando por allá en Envigado, pero volvimos acá otra vez a Río Negro, donde yo también pertenecí al Intermunicipal Juvenil, pero no estuve sino como 3 meses nomás, porque de ahí recuerdo que después de eso vuelve otra vez Jorge Humberto Echeverry a conformar lo que se dice el ascenso. Ascenso mayores. Ascenso mayores, donde nosotros teníamos prácticamente como entre 13 y 14 años. 15 años. 15 y 16 años. 15 años. Recordemos, ese ascenso mayor estaban, o sea, esa categoría, o sea, esos muchachos, los de la camada, estaban por debajo de la edad. Sí, nosotros prácticamente estábamos regalando casi 2 años. Y en ese tiempo era mucho, porque los portes de los otros equipos, los portes y físico-atléticos eran muy grandes. Porque usted sabe que en la parte física, allá en Medellín, pues allá con los gimnasios y todo eso, trabajan muy bien al jugador. Lógicamente acá en Río Negro lo que se trabaja mucho es la parte fundamental del jugador, la técnica. La técnica, no se trabaja. Eso fue un problema a la larga que yo hasta lo padecí, Johnny, que
de pronto el jugador de Río Negro con respecto al jugador que venía de afuera estaba en inferioridad de talla, pero lo más importante del fútbol no puede ser la talla, tiene que ser la técnica y la capacidad futbolística del jugador. Johnny, bueno, antes de terminar, digamos, antes de irnos al break, hablemos de ese paso a la primera A, porque si en ascenso se regaló 2 años, en la primera sí que se regalaron bastantes años con un equipo muy juvenil y que le costó al principio, pero se adaptó rápidamente a la dinámica de una primera A departamental que contaba con equipos de gran trayectoria, con muchos jugadores que bajaban del fútbol profesional a jugar en la primera A departamental y de otros grandes equipos, Betavío, Río Claro, mismo Arcos Zaragoza, Nacional y Medellín, pues que no podemos decir, Envigado, que ha tenido unas grandes divisiones inferiores, un torneo plagado de grandes jugadores. Sí, ya para ese tiempo ya no sé si el profesor Jorge Humberto Echeverri Risas decide volver a conformar o a llamar casi la misma gente que estuvimos en sexta, logrando traer prácticamente casi los mismos jugadores para la primera A, donde ahí conforma un gran equipo, como dice usted, regalando 1 o 2 añitos ahí, pero que al igual nos dábamos codo de tú a tú con cualquier equipo de Medellín. Estamos con Johnny Tavares, es jugador del Deportivo Río Negro, que nos está acompañando y compartiéndonos sus experiencias, sus vivencias en el fútbol de Río Negro. Ya volvemos después del break. Johnny cuenta con alegría y recuerda muy bien sus experiencias con el equipo rojo. Uno de sus mejores compañeros, Iván Ramiro Córdoba, se acuerda perfectamente cuando Iván Ramiro se entrenaba con Nacional y lo recomendó para integrar la selección Antioquia. Lo llevaba a Medellín cada vez que podía, ya que Cuca no contaba con los pasajes para desplazarse. Buenos compañeros sí que tuvo Johnny en el Deportivo Río Negro: Walter Pozo, la mascota Héctor Pérez y Juan Carlos Álvarez, con quien tiene permanente contacto. ¿A quién admiraba? Pues en su posición de lateral, Carlos Zúñiga, zurdo, lateral que jugó en el Deportivo Río Negro, con una gran capacidad para pegarle al balón de media distancia y pelota quieta. El inolvidable Chonto Herrera de Nacional y la Selección Colombia. Hoy Johnny se dedica a impartir sus conocimientos a chicos de diferentes escuelas de fútbol en el Oriente. Este es Johnny Tavares Villa, el popular Cuca, en Pulso Máximo. Continuamos con Johnny Tavares, conocido como Cuca, lateral izquierdo y lateral derecho y en algunos momentos volante en las divisiones inferiores del Deportivo Río Negro y en la primera B profesional. Johnny, hablábamos anteriormente de la primera A, alcanzó a jugar, se jugó bastantes años y el Deportivo Río Negro fue animador constante con un equipo, con ese equipo del cual usted habla, que jugó la sexta categoría y que se integró nuevamente en la primera A excepción de Iván Ramiro, que cogió un rumbo muy rápido, Iván Ramiro Córdoba. Sí, Juan Sebastián, en ese tiempo, como le digo, logró conformar otra vez los mismos jugadores de la sexta, profesor Jorge Humberto Echeverri, logrando destacarnos mucho en primera A con 2 años menos, logrando triunfos inalcanzables,
prácticamente diciendo que dejando todo en la cancha. Johnny, Jorge Humberto Echeverry fue muy gestor y muy comprometido con ese equipo hasta el final. O sea, estuvo Risas siempre propendiendo porque el equipo se mantuviera junto y que pudiese llegar a la primera vez. Bueno, el profesor Jorge Humberto Risas dio mucho, de sí, un gran profesor, un gran mentor para nosotros, dedicado a nuestras costumbres, a nuestra gente, por decir, como decir otro papá para nosotros. Estaba pendiente de ustedes, inclusive en los sábados en la noche de nosotros, cuando jugaba el equipo el domingo. Incluso se entrenaba muy temprano para que todos se obligaran a ir a la cama temprano. Yo me acuerdo cuando esos entrenamientos acá en el campo, para todos los televidentes del campo, muchos lo conocen, el campo acá de San Antonio, la antigua cancha de San Antonio, estamos acá en la del cementerio, y a las 6 de la mañana había que entrenar. ¿Se acuerda? Sí, nosotros prácticamente un equipo comprometido, donde siempre cogíamos rumbo hacia el campo, como dice usted, a coger el entrenamiento, cogíamos nuestro guayo, nuestras cositas, para así dedicarnos a hacer lo que el profesor tenía planeado para el fin de semana, hacer un buen partido. Johnny, bueno, primera A, en ese momento, cuando ustedes van creciendo, en los años 90, 91 comienza a jugarse la primera B, y bueno, y ustedes llegan perfectamente para tener una aspiración de estar en ese equipo profesional donde todos anhelaban estar. Sí, eso es una experiencia muy linda que le da a uno el fútbol. Nosotros estando en primera A, prácticamente entre los 15 y 16 años, donde le piden el consentimiento del profesor Jorge Humberto de subir jugadores a la primera B profesional. Entre eso estábamos nosotros, que para nosotros fue una alegría de que nos tuvieran en cuenta en la primera B a los 16 años. Y bueno, y hablemos de la primera B como tal, la experiencia que le dejan los técnicos. Por usted tuvo como técnico a Carlos Navarrete, a Carlos Mario Hoyos, a Chalo Montoya, Aristizábal, ¿qué se acuerda? ¿Cuántos partidos? Sachi Escobar, ¿cuántos partidos alcanzó a jugar? ¿Los contó? ¿Cuántos goles? Bueno, yo llego a la primera vez y ya cuando llego yo a la primera vez, los primeros que habían subido eran Iván Ramiro y Mauricio Martínez. De ahí llegamos nosotros, que fue una camada como de 6, si no estoy mal, que era usted, Pablo Jaramillo, el Ñatico. Sí, señor. Había otros que se me escapa, y mi persona. Somos 6, Germán Carmona. Sí, señor. Entonces fue una experiencia muy bonita. Nosotros llegamos ahí cuando entramos a la primera vez con el profesor Navarrete, que fue el primero que nos dio como se dice, la palomita ahí en el fútbol profesional en primera vez. Siguiendo con el profesor Aristizábal, pero lo tuve muy poquito, con Chalo Montoya, Carlos Mario Hoyos. Con Carlos Mario Hoyos, con Darío López, con Sachi Escobar. Bueno, fueron alrededor que yo estuve ahí, estuve entre esos 8 años, de los que jugué titularmente como entre casi 200 partidos, si no estoy mal. 200 partidos, y alcanzó a acariciar la gloria de la primera A. En ese tiempo era una euforia total el fútbol en Río Negro. La gente acompañaba permanentemente, a diferencia de hoy que incluso tenemos fútbol profesional y la gente pues no acompaña en gran medida. Estaban todas las medidas dadas, había platica, el equipo lo tenían acá en el municipio de Río Negro, pero no se pudo, aunque se estuvo muy cerca. Sí, Juan Sebastián, era uno de los equipos que estaba entre los 4 primeros, pero no se llegaba a las finales, pero no pasaba más de ahí. No sé qué pasaba, pero lo que sí sentía uno era que ya se sentía jugando unos finales en primera vez para dar el paso que hacía falta, que era jugar en la primera A. Pero también tuve experiencias con otra gente, de que yo ya salgo de acá de Río Negro y voy y entreno a Medellín,
donde me encuentro el profesor Aristizábal, Oscar Aristizábal, donde de pronto me iban a dar la oportunidad ya, pero el profesor estaba lleno de muchos laterales y en ese tiempo había una selección Colombia sub-20 que estaba jugando las Esperanzas de Toulon, donde había un compañero de acá de nosotros, el arquero Diego Hoyos, Sí. y había un otro lateral que era el Quincalle, pero era del Deportivo Independiente de Medellín, donde a lo último me dejan a mí ahí, pero deciden mandarme después para Pereira, donde Pereira estuve 6 meses. Y después de los 6 meses hubo un problema con los dueños del equipo de Pereira, la gente que tenía derechos sobre el equipo. Entonces se dañó todo, entonces deciden sacar unos jugadores, llega un técnico con nuevos jugadores, que usted sabe que eso es muy relativo. Entonces después me mandan para la ciudad de Pasto, donde estoy allá con Pizzi Restrepo, pero lastimosamente no le gustan los antioqueños al profesor Pizzi Restrepo. Bueno, esas son las paradojas del fútbol, un antioqueño que no le gustan los antioqueños. Bueno, más de 200 partidos, diferentes experiencias con clubes, al menos entrenando con ellos en el fútbol profesional colombiano. ¿Cree que le hizo falta algo para consolidarse? No en la primera vez, usted lo hizo bien, por algo lo mandan a probarse en otro equipo, pero ese pasito que faltó, ¿tiene alguna causa, tiene alguna explicación? Bueno, de pronto sí, yo digo que a nosotros no nos hizo falta nada, solamente que nos soltaran, solamente fue eso, que nos soltaran para que nosotros pudiéramos demostrar lo que pudimos aprender en toda esa trayectoria de lo que fue las divisiones inferiores con el profesor Jorge Humberto Risas, demostrar de que sí estábamos para grandes cosas, porque de todos los que estuvimos en Primera B, 2 estuvieron en el fútbol profesional, como fue Pablo Jaramillo, Iván Ramiro Córdoba, y Mati también logró jugar unos partidos en el Santa Fe, Mauricio Martínez. Nosotros también estuvimos por el lado de Pereira y jugamos unos partiditos, pero yo creo que a uno como jugador sí le hace falta más, porque uno aspiraba a grandes cosas, porque entre esas yo estaba catalogado como uno de los defensas con mejor técnica o fundamentación acá en Medellín. Y de eso puedo dar fe yo, Johnny. Usted tenía unas condiciones técnicas, o las tiene todavía, muy marcadas, una capacidad para pegarle a la pelota con las 2 piernas y bueno, una riqueza técnica impresionante. Johnny, pasemos ya a lo que es la actualidad para el popular Cuca. ¿Cómo vive Johnny? ¿Se siente contento? ¿Recuerda con alegría esas experiencias del fútbol? ¿Se lamenta de algo? No, yo no tengo nada que lamentar, solamente lo que te digo, Juan Sebastián. Pues uno sí le queda a uno como la espinita de por qué no se pudo llegar allá a la A. Falta también de que de pronto el dirigente de ahí en ese tiempo, el presidente, hubiera tenido como más nobleza con uno de dejarlo ir, porque fueron muchos los equipos que estuvieron interesados porque uno estuviera en las filas de los equipos de Pereira, de Quindío, de Envigado, de Medellín, pero uno le da gracias a Dios de que está bien, de que la familia se encuentra en perfecta salud. Pues no, y ya en este momento transmitiéndole a chicos lo que uno ha vivido en ese tiempo, o sea, enseñándoles con entrenamientos. En este momento estuve trabajando con el Imer, con la Majada, con Atlético Río Negro, y en este momento estoy por allá en Marinilla con Real Fútbol Club, donde hay 12 equipos que están jugando en Liga Antioqueña de Fútbol. Johnny, muchísimas gracias por estar con nosotros en Pulso Máximo, muy agradable conversar con usted, una experiencia de vida grande, unas experiencias en el fútbol, toda la vida jugando. Hoy en día pues me imagino que tiene muchos amigos, que tiene mucho por contar y que es una persona de bien, que le está aportando lo que tiene, esa enciclopedia que guardó
en esa mente para impregnarla en los nuevos talentos que van a salir para el oriente antioqueño y el fútbol profesional colombiano. Sí, bueno, Sebastián, muchas gracias a Fútbol Máximo y a usted por estas palabras y por esta entrevista. A toda la gente, a todos los televidentes, mejor dicho. Muchas gracias por todo lo que he podido dar y lo que puedo seguir dando para la gente de Río Negro.